Javier Milei, ayer acompañado por su hermana Karina Milei, el ministro de Defensa Luis Petri, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, viajaron a Córdoba, se tomaron un helicóptero con el gobernador y recorrieron la zona de los incendios. Generó polémica en el hecho de que los bomberos, especialmente de uno de los puntos allí de Capilla del Monte, lo estaban esperando obviamente para saludarlo. Si vos venís a Córdoba y venís a recorrer, es obvio que bueno, se esperaba eso, ¿no? Que bajara por lo menos en uno de los sectores más afectados y saludara de manera personal a aquellos que estaban combatiendo el fuego. Allí es donde lo estaban esperando al presidente Javier Milei, que sobrevoló la zona de los incendios, pero no descendió. Y tampoco... Y reitero lo que yo agrego, ¿no? Sí. Y no anunció ninguna medida. Absolutamente nada. Ninguna medida para las familias damnificadas o anunciar la compra de más equipamiento, algún tipo de apoyo. Estuvo allí junto al gobernador monitoreando todo el operativo que se lleva adelante. El presidente llegó a Córdoba, participó de las tareas de control del fuego que ya afectaron unas 47.000 hectáreas. El presidente se reunió con el gobernador de la provincia, Martín Yarlora, y ambos sobrevolaron durante unos 40 minutos las zonas más complicadas del incendio. El Ministerio de Seguridad informó que existen actualmente 4 focos activos y alrededor de 800 bomberos están trabajando junto a brigadistas y también personal del Ejército. El gobierno provincial, por su parte, comunicó que actualmente hay 10 personas identificadas e imputadas por estos incendios desatados en las diferentes localidades de la provincia. La narrativa de la gente que está llevando adelante la estrategia de lucha contra el fuego no está dentro de las prioridades la preservación del bosque y el monte nativo. No, para nada. Ni se menciona esas palabras. Para nada, o está en tercer o cuarto plano. Digamos, la prioridad son las viviendas y la vida de las personas. Y el tema de las viviendas es que en tanto y en cuando sigamos entrando al bosque y a las zonas más alejadas de los residuos urbanos con nuevas urbanizaciones, vamos a estar aumentando cada vez más los riesgos, no solo de perder el bosque nativo, sino también de esas nuevas casas. Hemos tenido problemas con personas, pero no a la intensidad de lo que fue este año. Este año como que las personas están, no sé si juega la palabra intolerante o la desesperación o la ignorancia de saber que estamos haciendo todo lo posible, poniendo todos los esfuerzos y recursos para que este incendio lo podamos extinguir, y no, la gente no entiende y las agresiones van sumando, se van sumando y se va agravando. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Abrimos una nueva edición de Redacción Abierta con el compilado habitual que hacemos para hablar nuevamente de lo importante. ¿Por qué decimos si tenemos que separar un poco esto? Porque creíamos que en Córdoba teníamos que hablar del 8º día consecutivo combatiendo los incendios. Quizá aquí en Córdoba se había dado algún tipo de discusión política, pero considero en términos más o menos razonables, la oposición criticando al gobierno provincial por el accionar en el manejo del plan para mitigar los incendios, en su política ambiental, la posible creación de fiscalías o la elevación de penas. Transcurría en esos términos el debate cuando llevamos, reitero, 8 días consecutivos de fuego, más de 50.000 hectáreas quemadas solamente en estos 8 días. Llevamos muchas más en este 2024 y muchas más ya que en el 2023. Pero digo que tenemos que separarlo de, no sé cómo calificarlo, la cuestión, la verdad que ridícula o impresentable, se podría decir, de un posteo nada más y nada menos que del jefe de Estado de la Nación, del presidente, que ayer visita Córdoba, no hace ningún tipo de anuncio para la provincia, no solamente hace un sobrevuelo, un poco de turismo sobre los incendios en Córdoba, vestido de militar, disfrazado de militar con algún objetivo, y hoy, por ejemplo, repostea una publicación de uno de sus tantos tuiteros que tendrán como milicias digitales para reproducir información sobre 17 personas que supuestamente pertenecen a una agrupación política y que habrían iniciado los incendios. Cuestión que tuvo que salir hasta desmentir el Ministerio Público Fiscal de Córdoba. Digo porque tenemos que estar hablando de la visita presidencial que no tuvo ningún efecto, ningún anuncio, y hoy tener que hablar de una ridiculez como esta. Cuando tenemos en Córdoba, reitero, 8º día consecutivo de incendios
y más de 50.000 hectáreas quemadas solo en esto. Ricardo Suárez, biólogo, reforestador, ecólogo, ambientalista, bosquizador. Medardo Ávila Vázquez es médico, docente, coordinador de la red de médicos de pueblos fumigados. Y la vamos a sumar también a Alicia Barchuk, doctora en ciencias agropecuarias y presidenta de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, Martín. ¿Estás? Bueno, la vamos a sumar también a Alicia. ¿La tenemos, Alicia? La vamos a sumar en un ratito nada más, apuro mío. Pero, bueno, a ver, para empezar, porque más allá nos salimos un poco de la vorágine informativa, Ricardo, de esta cuestión del combate, de cómo están los focos hoy, para decir, bueno, ¿qué hacemos de acá en más? ¿Qué es lo que notas que se hizo mal para llegar a esto y qué hacemos de acá en más? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, una es la discusión política. Es una discusión política que no tenemos el fuego. El fuego es una acción política. Hace muy poco tiempo escuché en voz del presidente de la Rural, de la Asociación Rural, decir que la ley de bosque fue un error y que los fuegos están fomentados o se hacen porque es muy restrictiva la ley de bosque. Ahí da un punto de pie a decir, muchachos, está mal esto, así que hacemos vía libre. Y no hubo contestación política hacia eso. No hubo, el gobernador no salió a discutirlo. Estás hablando de las palabras del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María. Sí. Hasta no hace mucho, no hace mucho tiempo lo dijo. Fue una reunión. Pasado. Sí, hace una semana. Una semana fue una reunión. Comenzaba todo esto. Exactamente. Y digo, y esto se repite, me acuerdo que esto es muy parecido al 2011. ¿Por qué digo muy parecido al 2011? Porque la humedad era prácticamente cero, en el 2011 fue cero. Y que de repente muchos focos abiertos, no uno solo. O sea, hay una intención directa de hacerlo, más allá de que hay un mal manejo de las personas con respecto a los fuegos, porque creen que ellos van a poder controlarlo, pero esto es muy, muy intencional. Es más, encontraron una persona con un bidón de nafta y uno ve y uno dice siempre, ¿no? Bueno, dentro de las partes ecológicas los bosques no se queman. Cuando los abrís, los cortás, se queman. Y esto es la poda intensiva que tuvo durante muchos años, la intensidad de deforestación que tuvieron los bosques, llevan a que ahora los bosques se están recuperando, pero esa recuperación implica que no hay que seguir quemando. Y ahora, ¿qué quiere la sociedad rural? Quiere campo para pastoreo. En un trabajo que hizo la universidad y el CONICET, en los años 60 el norte de Córdoba estaba lleno de bosques. Y ahora tenemos el 30% nomás. Ahora me extraña, digamos, más allá que también lo hemos pasado y lo hemos tratado en este programa, el tema de las declaraciones del presidente de la sociedad rural. Esto fue un incendio más serrano. Digo, también me pregunto por las intenciones que habrá cuando comienzan en este tipo de lugares que no son generalmente lugares que se utilicen o para pastoreo o para ese tipo de cosas, ¿no? Claro, que las zonas llanas las están usando para la soja. Claro. Entonces no te queda otra que las zonas serranas, las sierras para poner ganado. ¿Así que va por ese lado? ¿O que puede ir por ese lado? Vos sabés que la intención del fuego es generar nuevos pastos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sacás toda la parte vieja y cuando vienen las lluvias empiezan a salir los nuevos pastos. Esto es una tradición que viene de los humanos hace mucho tiempo y que también lo hacían cuando los humanos cazaban. ¿Por qué? Quemaban, había nuevo pasto, entonces los animales se acercaban al pastoreo y era más fácil después cazarlos. Después esta cultura siguió por el tiempo y hacen fuego ¿para qué? Para que salga nuevo pasto. Pero también tienen su parte negativa, muy negativa, la erosión, porque deja el suelo descubierto y también generas que las aguas, cuando llueve, las aguas se lleven ese suelo. Entonces cada vez vas a tener menos pastos. ¿Sí? Medardo, ¿cómo lo ves vos? Yo lo veo muy mal, estoy muy preocupado. Esto es una crisis ecológica, este incendio que tenemos terrible en Córdoba en este momento. Muestra la crisis ecológica y el mal manejo que tiene el Estado, ¿no? Que tiene una política con el fuego que no está orientada a apagar el fuego, sino a manejarlo. Acá hay un plan de manejo del fuego que se creó, hay un problema político, como acá dice mi compañero,
porque está diseñado el plan de manejo del fuego que creó María Julia Alzogaray en la década del 90 en el gobierno de Menem, y de ahí deriva todos los planes de manejo que tienen las provincias, con una doctrina, una manera de pensar de que el fuego en el monte, en los bosques, en los pastizales, es natural, que se va a prender siempre, y lo que hay que proteger son las viviendas de las zonas pobladas y la infraestructura de las empresas o la infraestructura que haya de cables de alta tensión y demás. Pero el fuego se lo deja correr, y eso es lo que está pasando y que ha pasado históricamente en Córdoba. Si empiezan a fuegos que se descontrolan porque tenemos mucha más seca, tenemos el cambio climático, hay condiciones de degradación de los ambientes, entonces el fuego es más voraz y corre. Y nosotros tenemos una gran infraestructura de política y con muchos recursos de bomberos, ahora tenemos el ETAC y demás, que van y están apostados viendo que el fuego no ataque las casas, pero al fuego lo dejan correr. Pero eso es, digamos, porque se descontrolan los incendios y a veces los recursos están al límite, Medardo. No, yo he presenciado y todos sabemos, y la bronca de muchos vecinos con los bomberos, que es inexplicable, pero que tiene este trasfondo, de que los bomberos no van a apagar el fuego, van a proteger los lugares que corren riesgo en la interfase, que es el lugar del contacto. Sí, los lugares de vivienda, digamos, como dicen, claro, y lo repiten más de una vez. Hacen eso. La vida humana, entonces, después las viviendas, pasa? Pero bueno, las viviendas se van metiendo cada vez más en el monte. Después del incendio del 2020, ¿te acordás que se quemó desde Cosquín hasta San Roque? Sí. Que lo veíamos en la ciudad de Córdoba. La gente de las poblaciones decidió tomar el problema en sus manos y se armaron las brigadas comunitarias para que tener instrucción, capacidad de ir a apagar el fuego. Y tenemos brigadas de voluntarios en todos los pueblos de las Sierras Chicas, en Punilla, en Tras la Sierra, que yo he ido porque trabajan con voluntarios, y vos ves toda la estructura del plan de manejo del fuego cuidando la zona poblada y el fuego que va corriendo, porque corre de norte a sur o de sur a norte en las sierras cordobesas. Y las zonas pobladas están hacia el este de este lado y hacia el oeste en el lado de Punilla. Y ahí está toda la infraestructura del plan de manejo del fuego, pero el fuego va corriendo y lo dejan correr, lo dejan fluir, así se quema. Y vos ves que las brigadas van y atacan la cabeza y trabajan solas, 100, 120, 80 brigadistas de las distintas brigadas que tiene cada pueblo, la Sacha, la Itín, la Chiviquín, un montón de grupos organizados y sostenidos por los vecinos, instruidos, formados científicamente, porque hay toda una ciencia en apagar el fuego. Déjame que la salude también y la sumo a esta charla. Alicia Barchuk es doctora en Ciencias Agropecuarias, la recordamos mucho porque coordinó la Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, estuvo en la discusión muy fuerte sobre la ley de bosques en Córdoba. Alicia, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por sumarte a Redacción. Hola, buenas tardes, un gusto de estar con ustedes compartiendo esta charla. Venías escuchando un poco lo que estábamos hablando acá. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando, saliéndonos un poco de lo que es la cobertura inmediata de los incendios, cuántos focos todavía hay prendidos hoy? ¿Cómo lo analizas vos? Bueno, los incendios en Córdoba se vienen produciendo prácticamente hacia finales de cada sequía con cada vez mayor intensidad en Córdoba. Los registros que se hicieron desde el año 2000 hasta la fecha, o hasta el 2017, que hay una publicación muy interesante, prácticamente se habían quemado una superficie equivalente a las Sierras Chicas, en todo lo que sería toda la zona de las sierras de Córdoba, y actualmente se contabilizan, en algunos casos, que se han quemado hasta 2 o 3 veces en el transcurso de los 25 años, prácticamente 1.100.000 hectáreas. Esto está mostrando dos cosas, fundamentalmente para mí, que es fundamentalmente el avance desmedido de varios negocios inmobiliarios, de negocios de punto de vista de nuevas actividades que se fueron desarrollando en la sierra, como el avance de actividades de motocross o de tipo esas carreras enduro, que generalmente, o también la quema de producto, de generar un proceso de chacralización serrana para vender lotes más pequeños y así evitar la ley de loteo y por lo tanto evitar
el cambio de uso de la tierra. Ahora, al hacer Alicia, más chica. Alicia, pregunto, ya que, digamos, a ver, los tres conocen lo que es la ley de bosques de Córdoba. En teoría, no puede haber cambio de uso de suelo en las zonas rojas del bosque nativo, las declaradas zonas rojas, o sea, de máxima protección. Sí. ¿Termina pasando? Entonces, lo que decís vos, porque si se incendian y se hace cambio de suelo, quiere decir que, bueno, la ley no se respeta. La ley establece de que no puede haber cambio de uso del suelo después de un incendio. O sea, se mantiene la categoría de conservación. Y hoy prácticamente tenemos una gran proporción en la zona serrana de áreas rojas que fueron producto de una evaluación hecha por la COTEBEN en su momento, que estuvo muy bien planteada por las enormes riesgos de certificación que se avecinaban, por las grandes pérdidas de bosque nativo que hubo, y que solamente queda en el arco noroeste de Córdoba con mucha importancia, sirviendo como verdaderamente una función de protección de cuenca y de desarrollo de la vida. En cambio, hacia las zonas serranas y hacia el este de Córdoba se fueron perdiendo paulatinamente en los últimos 100 años, y hacia la zona serrana con altísima intensidad en los últimos 25 años, lo que demuestra que prácticamente bosques nativos en Córdoba con importancia ecosistémica y con importancia desde el punto de vista de protección de cuencas quedan prácticamente en el arco noroeste de Córdoba. Hacia la zona serrana, donde más nos interesa, porque es productora de agua, yo estoy estudiando ese tema actualmente porque estamos evaluando la tendencia permanente a la desertificación, o sea que las zonas serranas son productoras de agua, tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Pero ¿qué está pasando? Este cambio de uso del suelo desmedido y no teniendo en cuenta esta situación de camino de desertificación, vamos encontrando con un problema enorme de falta de agua. Bueno, esto lo vimos ya cuando trabajamos en el proceso del ordenamiento territorial de bosques nativos y respetábamos la ley tal cual lo decía la ley nacional, que había que proteger las cuencas hídricas y no cambiar el uso del suelo en pendientes por encima del 5%. Es decir, priorizar la captación de agua, de lluvia, porque la única entrada que tiene la cuenca es el agua de lluvia. Alicia. Si no se puede captar esa agua y no va al subterráneo, no vamos a tener agua, sabiendo que el 60% de las poblaciones rurales utilizan agua subterránea. Y a su vez, no Alicia, vamos a tener agua en los diques. Quédate un minutito ahí, porque querías aportar algo. Sí, con respecto al cambio de uso de fuego. Del suelo, perdón. Ahí en la zona del Pato, donde la ruta... Villa Santa Cruz del Lago. Santa Cruz del Lago, toda esa, de la ruta 38. Hacia la ribera del lago San Roque. Esa zona se quemó 3 veces, principalmente en el incendio grande del 2020. 2020, sí. Y se está comercializando. O sea, esa zona cambió, sin cambiar el uso del suelo, que estaba totalmente restringido para hacer desarrollo inmobiliario, se está loteando. El montecito que había se quemó, y es un páramo ahora. ¿Estaba declarado cómo esa zona? Porque yo no tengo claro cómo estaba declarado en zonas rojas. ¿Estaba declarada zona roja? Sí. ¿Esa? Y vos tenés el otro problema. Cuando vos analizás este incendio, donde empieza y donde es el epicentro de la zona quemada, que es la zona de San Esteban y Capilla del Monte, por ahí pasa la ruta 38. Por ahí pasa la nueva autovía bioceánica, que es la continuación de la que están haciendo un poco más abajo. En la más zona recostada sobre el oeste. Que va, ¿no? Más recostada sobre el oeste, va paralela. Va paralela sobre la zona de San Esteban. San Esteban está de la ruta al oeste. Al oeste. Claro. Ahí empezó el fuego. Yo quisiera aclarar una cosa importante. Ahí cambia todo, dentro de 5 o 6 años. Esperame un minuto, Alicia. 5 o 6 años, 7 años, con eso todo quemado, van a estar loteando. Con los papeles, esos terrenos tienen papeles viejos porque ha estado como a la espalda de todo el turismo, toda esa zona. Toda esa zona es un nuevo desarrollo inmobiliario. Ahora, digamos, lo que yo veo también, porque más allá de la intencionalidad que haya o no, también veo que, bueno, hubo mucha falta de previsión, esto que decíamos antes, meter todo el casa sistema por de prevención porque se desarmó. En sí,
la quema más grande de este incendio estuvo más derivada hacia el lado este, o sea, hacia lo que va para Los Cocos. Sí. Me parece, digamos. Claro, empezó ahí, después empezó a subir. Empezó a subir y quemó las faldas de las Gemelas y del Uritorco, que tienen bosques de querachos colorados que tienen 150 años. O sea, que eso que se quema siempre el monte es mentira. Esos bosques hace 150 años que no se quemaban, porque esos árboles hermosos que ven los turistas cuando van a esa zona, en la falda, en el pedemonte de esa sierra. Y hacia el lado del Valle del Río Pinto no sabe lo que se ha quemado, lo que hemos perdido los cordobeses. Bosques de 200, 300 años que no se quemaban, árboles enormes. ¿Ricardo? Sí, no, yo quiero hacer una aclaración en defensa de los de TAC y los bomberos voluntarios. Ponen nuestras vidas ahí, más allá de las órdenes que reciben de ir a controlar otras cosas que no sean las que deben controlar. Me parece que hoy sobre el fuego tenemos que defender a muerte a nuestros muchachos que no voy yo ahí al frente, con esos fuegos y esas llamas de 20 metros de altura. Y los voy a defender porque la discusión va a ser cuando termine todo esto. Cuando empiecen las lluvias tenemos que empezar. Ahora, vos me preguntaste qué es lo que no hicimos, qué no se hizo. Educación. Se murió la educación de no hacer fuego, de controlar el fuego. ¿Te acordás hace unos años? Yo lo he repetido varias veces, que estaba el bombi. Sí. ¿Sí? Había una cosa que nos metían en la cabeza, estaba mal el zorrito ese, hacían cualquier cosa fea, puedes poner, pero por lo menos queda en la gente. No hubo prevención, no hubo nada de prevención. La otra es que todos nos gustan ir a vivir a la sierra. Salir del cemento es irnos a la sierra, porque dice, hay un negocio que para mí no es un negocio, ¿sí? Para mí no es un negocio, es codicia. Hay codicias asociadas a destruir el bosque porque quieren más plata y más plata, pero también ¿quién va a vivir ahí? ¿Quiénes son los que van a vivir ahí? Entonces tampoco hay una educación para decir, che, loco, dejemos tranquilo esto, nos juntemos todos y digamos, no vayamos, controlemos más cómo vamos a hacer nuestra forma de vida a partir de ahora. Yo estoy viendo que se meten y vos si vas a ver los bosques, vas a ver que cada vez hay más calles metidas hacia los bosques. Incluso, a ver, la zona que... ¿Legales o no legales? ¿Legales o no legales? Bien, eso es la zona de Calamuchita, ¿no? De piñales que se quemaban antes y ahora los tenés casas metidas. Alicia, sí, te escucho. Sí, yo quiero aclarar varias cosas. Por un lado, que la estadística dice que el 1% nada más es natural los incendios, el 99% son intencionales, y de esos intencionales hay unos sí por error humano, que algunos calculan el 28%, y por intencionales verdaderamente, por esto que se está refiriendo Ricardo, que hay una fuerte tendencia a realizar el fuego a propósito, supera más de un 70%. Pero ¿quiénes son los que están haciendo estos fuegos en la sierra? Está totalmente relacionado con un avance que se está intensificando cada vez más y se pone en evidencia por los cambios de los índices poblacionales de crecimiento hasta un 20% en algunas localidades. Estamos hablando de una nueva recolonización de las sierras chicas, sobre todo, y esa recolonización de las sierras chicas implica de que haya terreno, loteos disponibles para las nuevas migraciones que se están intensificando desde las grandes ciudades, de Córdoba, pero sobre todo Rosario, Buenos Aires, etcétera. Y lo que está más afectado por todo esto sería toda la población serrana tradicional, donde realmente está sufriendo estas consecuencias, porque obviamente se mueren los pequeños animales, se mueren sus chacras, se mueren sus caballos, lo que sea, y obviamente se destruye su casa y terminan vendiendo los lotes para ese enriquecimiento que se está produciendo continuamente, con un avance paulatino de una enorme, porque si uno mira las fotos, solamente con mirar el Google Earth, no hace falta que sea un especialista en imágenes satelitales, y hace un análisis del pasado hasta el presente, y nota esos grandes cambios. Es decir, hay una fuerte presión para generar esta historia, a su vez con la complicidad, yo diría, de
de los gobiernos locales más los gobiernos provinciales, que yo digo que seguro que también dentro de la área de gobierno ese problema de la política gubernamental, donde siempre hay directores de obras privadas, una relación de los contratos con respecto a las nuevas mineras que a su vez están construyendo en connivencia con el Estado mayor ampliación de rutas, y esa mayor ampliación de rutas significa sí o sí a la larga y a la corta cambios de uso del suelo, porque cada vez que hay un nuevo camino hay una nueva posibilidad de instalación de más infraestructura urbana. Entonces, totalmente esto claro. Ya no tiene, es pareciera que no tuviera freno. Totalmente. Entonces, obviamente, ni la ley de bosque le frena, porque justamente si el Estado hoy dice hay que hacer cumplir la ley de bosque, están continuamente cada uno de los sectores emergiendo, empezando a discutirla porque no sirve, porque el bosque es combustible, etc. O sea, generan falacias, mentiras dentro del entorno del común de la gente, pero en realidad el interés fundamental es abrir más áreas para ese nuevo reconocimiento de Córdoba. Totalmente, y sobre claro. Todo, Alicia, nadie tiene idea de lo que va a pasar, porque en realidad lo que estamos sufriendo cada año, después de cada más pérdida de bosque nativo, no tenemos agua, estamos sufriendo sequías cada vez más frecuentes, más intensas, y la tendencia es negativa, y eso no lo están queriendo ver en conjunto, y todo el mundo está preocupado por su negocio. Yo creo que es fundamental empezar a discutir el tema agua y centrar en ese tema, porque ahí es donde vamos a decir, no, esto no puede avanzar más el cambio de uso de la tierra, porque no hay agua para que se instale más gente, no hay agua ni siquiera para que ahora a fin de año, como el año pasado pasamos la sequía, las poblaciones serranas sufrieron la falta de agua y la van a sufrir este año de nuevo, más todavía, porque se avecina de nuevo otro año seco, donde justamente lo que va a pasar es una niña con poca agua y con poca lluvia y con baja temperatura, y que prácticamente va a ser año seco, otra vez con altísimo riesgo de incendio, donde los oportunistas que acaparan los recursos van a seguir aprovechándose. Alicia, yo creo que hay que estar en alerta. Muchas gracias, no tengo mucho más tiempo, pero te agradezco la participación para sumarte una vez más a Redacción Abierta. Muchas gracias. Gracias a vos. Mando un abrazo grande. Todo un tema, bueno, lo que planteaba ahí, Alicia, el tema del uso del suelo, el agua, sí, obviamente, una problemática grande, ¿no? Sí, tenemos 600 milímetros en contra. No ha llovido en estos últimos 2 años 600 milímetros por año, y debería haber llovido 900 en promedio en toda la provincia. O sea que tenemos un déficit de 300 por año, o sea, 600 milímetros. O sea que tiene que llover. La próxima lluvia, para volver a tener la misma cantidad de agua, tendría que llover 1.500 milímetros. Sabemos que eso pasa en Paraná y no acá. ¿no? Me queda poquito tiempo, pero sí. Preguntaba al principio, digo, bueno, hasta acá, ¿qué es lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que tenemos que empezar a hacer una vez que, bueno, decías vos, hay discusiones para dar después de que, bueno, se apague el fuego, se calme todo? Creo que la diferencia, digamos, que planteaban los dos, vos, Medardo, decías, bueno, hay una concepción del plan de manejo del fuego que es distinta, que, bueno, le importa muy poco el bosque nativo, sino que le importan las viviendas. Digamos, está claro el que tienen diferentes miradas, digamos, pero me parece que en este caso también hubo como una, no sé, podría decir acciones hasta demasiado desleales hacia los bomberos, hacia la gente, con agresiones muy, muy fuertes. Me parece que eso... No, yo creo que hubo como... En algunas situaciones, que estén caldeados los ánimos. Situaciones críticas, porque es desesperante cuando vos ves el fuego y los ves a los muchachos que están apostados con todo el equipo, y vos decís, ¿por qué no van? Yo he estado en el último incendio de los Quebrachitos y estaban todos los bomberos en la escuela de Cabana esperando que le dieran la orden. Y arriba había 5 tipos apagando el fuego, ¿no? Después se armó la brigada en Unquillo para trabajar eso. Y no tenían orden de ir porque ellos tienen esa conducta. Entonces el problema es que la situación que tenemos actualmente de cambio climático, de sequía, de crisis hídrica, la cuenca del San Roque es una lágrima y el lago San Roque está podrido,
Lo crítico, lo urgente es que no haya más desmonte, no haya más incendio. Todo el sedimento que va a salir de esos incendios va a parar al lago San Roque a volverlo más podrido, porque lo carga de materia orgánica, de minerales, para que crezcan las algas. Entonces, se tiene que prevenir, ¿no? Cada columnita de humo que aparezca tiene que caer una camioneta, un helicóptero, algo a apagarlo. No se hace la prevención. Hemos hablado acá con el abogado. No se hace la prevención. Justamente de cómo se desactivaron los programas de prevención. Entonces poner la fuerza en apagar el fuego, porque sabemos que el bosque es nuestra vida, es nuestra agua, es nuestra temperatura, son los árboles son los aire acondicionados en el calentamiento global. Entonces no tenemos esa actitud por parte del gobierno, que tiene un negacionismo ecológico absoluto. Me quedan un par de minutos. Un poquito, digo. ¿Sí? Ahora sale la palabra de ir a reforestar. Bueno, nosotros desde el 97 venimos reforestando, invitamos a esto, a visitar nuestra página que es bosquizar.org y a hacerse voluntario, que empezamos ahora el 2 de noviembre empezamos a plantar árboles. Más que loable la tarea que se ha dedicado con un grupo de gente, digamos, súmense. Sí. Y junto con esto sería una de las acciones para hacer. Pues, por supuesto, pero también la discusión de que no deberíamos estar plantando árboles, deberíamos estar cuidando los que tenemos. Claro, muchísimo más, deberíamos tener mucho más. Cuidar los que tenemos y aparte hay que reforestar. Pero nosotros reforestamos y cuidamos, porque al reforestar hacemos barreras de los bosques, alrededor de los bosques que ya están activos. Bueno, lo hacemos en Pampa de Achala ahora. Y esto quería comentar que esta vez el fuego fue automáticamente sudamericano. En la misma época que nosotros nos estábamos quemando, se estaba quemando toda Sudamérica, Perú, Paraguay, Brasil, Bolivia. El norte de Chile se estaba salvando porque es un desierto, digamos, ¿no? Pero esta conducta humana de prender fuego es en todos lados. Y quiero resaltar algo. Nosotros en Córdoba tenemos un equipo. Hay que mejorarlo. Me parece que el plan de manejo del fuego que podríamos cambiar la ideología. Me parece que hay que cambiar la ideología. Sí hay que cuidar a las personas y las viviendas porque, después la discusión política va a ser otra, que vos hiciste mal tu trabajo, pero también tenemos que empezar a trabajar fuertemente sobre ese plan de manejo y darles más vida y no restarles vida a ese plan. Y vuelvo a reiterar, yo ahora tenemos una gran reunión en Sudamérica de todos los que plantamos árboles y estamos muy preocupados en toda Sudamérica porque se han quemado muchos más bosques de la cantidad de árboles que nosotros hemos plantado. ¿Sí? Entonces, tenemos una preocupación sobre eso y ahora nos vamos a reunir vamos a hablar de cuestiones técnicas y esto implica que si nosotros no generamos educación para evitar que estos fuegos sean mucho más, vamos a poder tener un super ejército de ETAC, pero esa llama de 20 metros de altura no hay forma de pararlos. Les agradezco a los dos haber estado en Redacción Abierta. Gracias a vos. Hemos, como siempre, querido hablar un poco más, poniendo el pie en el freno y debatir sobre, cómo llegamos hasta esto y qué hacemos a partir de ahora con el tema incendios. Primera pausa, en Redacción Abierta ya seguimos.